¿Tienes una PC, smartphone, tablet, router y te quejas de su desempeño? Ya estás pensando en invertir en una. Antes de esto, quiero hablarte sobre lo que dicen a medias sobre la memoria RAM. Cuando domines este código vas a ahorrar mucho dinero y vas a tener el power de invertir objetivamente sobre lo que necesitas. Pero ¿cuál es el rol de la memoria RAM exactamente? Tenemos un humano que será el CPU y un árbol de manzana que digamos es el disco duro o cualquier dispositivo de almacenamiento. Las manzanas son la información, el árbol contiene montones de manzanas almacenadas y hay un humano, o sea el procesador, que quiere comerse las manzanas para procesar su información. Él tiene una canasta en el cual puede meter las manzanas que necesite, toma algunas manzanas del árbol, las pone en la canasta y las toma de ahí para comérselas. La canasta equivale a la memoria RAM y hay manzanas o información del disco. El procesador, cuando requiere información del disco, antes tiene que pasar por la memoria RAM y una vez esté en memoria RAM, el procesador tiene acceso más directo, aunque también más reducido a la información. Al momento que necesite cualquier información, la tomará y la procesará, no necesita volver al disco duro, aunque cuando necesite una información sí que la va a volver a buscar y si la memoria está llena, verá gestionar el espacio dentro de la memoria para así incluir la información que requiere. Si la memoria fuera más grande, esto no pasaría tan seguido, por lo que el uso de la memoria viene siendo el intermediario entre el disco duro y el procesador. Recuerda que toda la información siempre está almacenada en el disco duro. La información que está en la memoria RAM solo es temporal. La memoria de acceso aleatorio, generalmente abreviada a RAM o simplemente memoria, es una de las partes más importantes de cualquier dispositivo informático. Las PC, tablets, teléfonos, hasta los routers modernos suelen tener desde 1 GB hasta 64, aunque algunos tienen incluso más. Pero ¿cuánta RAM necesitas exactamente? Debes saber que agregar más RAM a tu computadora no siempre hará que se ejecute más rápido y más esa aplicación que sientes muy lenta, por lo que es importante comprar una cantidad adecuada según tus requerimientos de uso o las aplicaciones que deseas ejecutar. En este video te voy a enseñar la cantidad de RAM que necesitas para tu tablet, laptop, PC y si es para gaming o productividad, teléfono móvil y hasta tu router. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, te tengo dos razones simples y es primero, asegurarte de que compres lo suficiente considerando un margen relativo a tu uso, pero tampoco te excedas al punto de que nunca le des uso a esos bloques de memoria. Y segundo, su coste. Estamos en una época de escasez y un kit Corsair de 64 GB a 3600 como este puede costarte hasta $500. Pero posiblemente no necesites esta cantidad de RAM para tu PC. Más bien hacer un balance con la que necesitas en tu teléfono inteligente, en donde imagínate que tenga 3 GB y si abres una aplicación, se pone bien. Mi concepto es que hagas un balance correcto con respecto a lo que necesitas en tus dispositivos sin desperdiciar dinero. La dinámica que quiero que agotemos es que a medida que vaya desglosando las cantidades de memoria RAM, el uso, por ejemplo, si tienes una PC y solamente navegas internet, utilizas Chrome, utilizas tantas pestañas, utilizas aplicaciones particulares, te vayas situando como usuario de PC sobre la cantidad de memoria RAM que necesitas. También en tu teléfono, si eres una persona que te gusta abrir muchas aplicaciones, Facebook, Instagram, si te gusta ver videos en YouTube, si también lo utilizas para trabajar, etcétera, vayas ubicándote conforme tu uso. La memoria RAM que te es favorable para evitar caídas y pierdas información o sientas el teléfono lento. Existen otros usuarios que también utilizan sus tablets para trabajar, le ponen un teclado. Debes también saber qué memoria RAM, qué cantidad necesitas para tu tablet y pueda también desarrollarse con naturaleza o que pueda desenvolverse eficientemente en esos procesos. Esta es la idea de este video y quiero que vayas situándote para que cuando vayas a una tienda, el vendedor no te diga, no, este es el mejor dispositivo, este es el mejor teléfono, esta es la mejor tablet. No, es la que tú necesitas. Obviamente, la idea que tengo en este video es que también compres algo con una holgura con respecto al tiempo, porque nosotros como usuarios hacemos cambios
y también incorporamos nuevas tareas, nuevas aplicaciones y es ideal mantener una cantidad que nos permita elevar esos consumos sin tener una pérdida o ya ralentizar todos los procesos que nosotros hacemos. Por lo ideal, siempre es bueno considerar los equipos, dándole una holgura de 1 a 4 años, obviamente dependiendo del uso y qué vayas a hacer con el equipo. Y esta es la idea, señores. Vamos a irnos ubicando sobre esto para crear conciencia y así comprar lo que nosotros necesitamos. En pocas palabras, hay algunas pautas simples que se aplican a la mayoría de las PC y Macs. Por ejemplo, los usuarios de Chromebook gama baja y algunas tabletas vienen con 4 GB de RAM, pero eso solo vale la pena considerando si tienes un presupuesto sumamente extremo. 8 GB normalmente se instalan en portátiles de gama de entrada. Esto está bien para juegos básicos en Windows, como en algunas aplicaciones bajas, pero rápidamente se te puede agotar la memoria. 16 GB de RAM son excelentes para sistemas de Windows y Mac y también son buenos para juegos, especialmente si la RAM es rápida. 32 GB de RAM es el lugar ideal para los profesionales o productividad. Los jugadores también pueden disfrutar de una pequeña mejora en el rendimiento de algunos juegos exigentes, pero no es tan notorio. 64 GB y más solo son para entusiastas y estaciones de trabajo especialmente diseñadas. Los ingenieros, los editores de audio y video profesionales y tipos similares deben comenzar por aquí e ir más alto si así es necesario. También puedes tener demasiada RAM. Si por ejemplo solo estás usando 12 GB de RAM en las circunstancias más exigentes y tienes un kit de 16, la actualización o comprar 32 GB asumiendo que todos los demás aspectos son iguales no afectará su rendimiento en absoluto. Definitivamente es dinero desperdiciado. O sea, hay personas que me dicen, Sensei, quiero correr esto más rápido, voy a comprar 16 GB más de RAM. Oye viejo, al final no es eso. Tienes que ver dónde está el pare de la aplicación para tú poder invertir donde lo necesitas. Probablemente necesites más GPU o un CPU nuevo. Por eso es importante elegir una capacidad que supere ligeramente tus necesidades sin exagerar. Puedes comprar más RAM y no afectará negativamente el rendimiento, pero eso es un poco como comprar una casa con 4 dormitorios y solo usar 2 de ellos. Ahora bien, ¿qué cantidad de memoria necesito en mi tablet? Bueno, no se espera que las tablets ocupen tareas o softwares pesados, por lo que sus necesidades de RAM tienden a ser bastante bajas, similar a la de muchos teléfonos inteligentes. Por ejemplo, el Xiaomi edita o editaba en un celular, por ejemplo. Sin embargo, a medida que los navegadores de múltiples pestañas y el software se va haciendo más complejo o va haciendo transiciones, las necesidades de las tablets se van volviendo cada vez más similares a las de las computadoras portátiles, por ejemplo. Las opciones o especificaciones actuales suelen oscilar entre 2 GB a 16 GB de RAM. Y casos excepcionales hay otras consideraciones, por ejemplo, la duración de la batería y la velocidad del procesador. Estas suelen ser consideraciones de peso para nosotros considerar nuestra tablet. En resumen, 4 GB está bien para usuarios livianos de tabletas, 8 GB se adapta mejor a la mayoría de las tablets y 16 GB si planeas usar una tablet como tu PC principal. Hay personas que lo usan, que conozco que lo hacen, pero no utilices una tablet de 4 GB para hacer trabajos de oficina o utilizarla como una PC, porque se te va a caer, se te va a poner lenta y vas a decir que no sirve, sino que hiciste una mala compra. Recuerda que las tablets son generalmente dispositivos complementarios que residen entre tu teléfono y tu PC. Si se inclina más hacia el reemplazo de una computadora portátil, cómprate una tablet con la RAM que necesitaría cualquier otra computadora de escritorio o una computadora portátil, tal como te dije, 16 GB. Ahora, la RAM de los smartphones, estos días vas a encontrar teléfonos inteligentes
con más y más memoria, y teléfonos inteligentes con una alta capacidad de memoria RAM que se consideran buenas especificaciones, pero en verdad pueden ser muy costosos. En el mercado puedes encontrar una variedad de teléfonos con diferentes capacidades de RAM. Por ejemplo, un teléfono con 8 GB de RAM es lo que normalmente considero como suficiente bueno para la mayoría de los usuarios en este 2021-2022. Si realizas muchas tareas múltiples y mantienes varias aplicaciones ejecutándose en segundo plano, como yo, definitivamente necesitas un teléfono inteligente con una cantidad decente de RAM. De esta manera no enfrentarás el problema de las aplicaciones que se te cierren automáticamente o que el teléfono demore en abrir una aplicación. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo un teléfono, o uno de mis dos teléfonos, uno tiene 12 GB de RAM, el cual ocupo más de 8 GB de RAM, y tengo otro que es más light use, o le doy un uso más ligero, y tiene 8 GB de RAM, y meramente ocupo algunos 3, 4 GB de RAM aproximadamente. Debe considerar que smartphones con un área en el segmento de que tengan 8 GB de RAM disponible, se consideran ahora mismo como teléfonos de gama alta. Tener 8 GB de RAM es como gama alta. Como también anteriormente el teléfono de gama media, puedes tener en cuenta que según tu presupuesto y otras especificaciones requeridas, con un teléfono de 8 GB de RAM puedes realizar múltiples tareas sin problemas, sin enfrentarte a retrasos o problemas de ralentización del teléfono que se te vaya poniendo lento. Además puedes jugar un juego y al mismo tiempo responder mensajes o navegar por internet mientras trabajas en Excel, o por ejemplo a veces yo me pongo a trabajar, los correos, mando un correo, minimizo, abro. La mayoría de los teléfonos móviles con 8 GB de RAM ofrecen un rendimiento decente. Ahora bien, los routers utilizan también memoria RAM, y es algo bien curioso porque anteriormente los routers iniciaron desde 128, 256 megas de memoria. Básicamente, hoy día los RAMs de alto rendimiento oscilan entre 1 GB de memoria RAM a 1.5 GB de RAM. ¿Para qué es esto, Sensei? Tú dirás, oye, un router con memoria RAM. Hermano, sí, los routers necesitan memoria RAM para gestionar y mover y dirigir las conexiones que van simultáneamente entre los dispositivos que tienes en tu hogar. Si tienes 2, 3, 4, 5 teléfonos, si tienes 3 tablets, tienes una consola de videojuegos, tienes 4 PC, el router necesita memoria RAM para mover esas conexiones. Y más si se trata de un router de gama, vamos a decir, de una gama decente, porque los routers también tienen algunas gamas. Yo no le recomiendo a nadie adquirir un router de menos de 1 GB de RAM. No se lo recomiendo a nadie porque a largo plazo vas a sentir los beneficios, principalmente si es un router con capacidad de Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 tiene una serie de condiciones que también voy a realizar un video, por eso te invito a que te suscribas al Club Gaming and Tech para que no te pierdas ese video sobre lo que son los routers gaming, routers de trabajo, routers que te brindan seguridad, eficientizan tu red, tu control que tienes sobre tu internet. Anteriormente yo utilizaba un router que me ponía la compañía y esos routers son un fiasco. Así que nada, señores, les dejo por aquí el video que hizo el Chowi sobre el baneo que está haciendo Microsoft, el BanWave 3.0 que está haciéndose ahora mismo a esos One y esos series. Se lo dejo aquí, se lo recomiendo. También le voy a dejar por aquí un video de la Razer Ishkur que mucha gente lo ha pedido, y quiero también que vayan viendo sus consideraciones al respecto de esto. Me dejan por aquí en los comentarios sobre qué cantidad de gigas de RAM utilizas en tu smartphone, tu teléfono, tu tablet, tu PC, cómo te sientes, qué corres, para qué lo utilizas. Y si este video te ha sido útil, te invito a que le des un like,
te suscribas al Club Gaming and Tech, y también le agradezco a aquellas personas que le han dado este gran apoyo al Club Gaming and Tech y son parte de la comunidad. Por eso es que nosotros tratamos de hacer siempre contenido de calidad que a ustedes les sirva para ahorrar dinero, para que tengan los códigos, para que no se dejen engañar y sepan lo que hay a nivel de tecnología. Al momento del video somos 626 socios del Club Gaming and Tech. Muchas gracias. Continúen suscribiéndose y dándole like a los videos. Compartan este video con los panas, con el coro, para que ellos también tengan los códigos y sepan de qué hemos tratado en este video. Y nada, señores, yo soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.